paró, yo también me voy a parar. Bueno, de los votantes en el exterior, tal vez el embajador se le olvidó pasar esa lámina. En casi todo el exterior gana la oposición. Eso es tal vez la respuesta a tu pregunta, Elian. Con respecto a lo que yo quería decir en esta segunda parte, lo primero, provocado por el embajador, decirle al embajador que yo he trabajado para el Centro Carter. Y mañana voy a llamar al presidente a ver si él opina ahora lo mismo que opinó antes. Se lo digo porque es sintomático que casualmente el Centro Carter, que ha observado tantas de las elecciones, no haya observado las últimas elecciones en Venezuela, ni en octubre, ni las del domingo que viene. Por algo será. Creo que no le dieron permiso de acompañante. No se olviden la palabra. Luego, lo que yo quería comentar acá también de lo que dijo el embajador sobre las encuestadoras, es que también, estudiando un poco la historia, Hitler, Mussolini, Osama Bin Laden y hasta Cristo fue una elección. Cristo perdió la elección frente a Barrabás, no se olviden. Y Osama, Hitler y Mussolini tuvieron seguidores que votaron por ellos. Así que también depende de qué estamos hablando. Mi punto final es ahora ver la campaña como estrategia y como marketing. Yo soy profesor de estrategia y de marketing político, entonces algún conocimiento tendré sobre eso. Primero, yo creo que hay que felicitar a los guionistas oficialistas. Ha sido un libreto impecable y más impecable ha sido todavía el montaje de la escena. Eso desde la enfermedad como víctima hasta lo que va a pasar el domingo que viene y lo que sigue. Los funerales del presidente, con mucho dolor debo decirlo, merecían realmente, y supongo que Hollywood los va a tomar en cuenta, harán una película sobre eso. Un impecable montaje, con todos los ingredientes necesarios. Como buenos venezolanos, y aquí hay varios que somos, nosotros amamos con pasión la novela y el drama. Y si esto se mezcla, como lo dijo Ariel hace rato, con un poquito de religión, tenemos la trilogía perfecta. En mi criterio personal, y tal vez alguna gente se va a asombrar de lo que yo voy a decir ahora, no necesito acudir al Comando Sur. En mi criterio personal, solamente un milagro haría que Capriles ganara las elecciones. Yo, siendo Capriles, no me hubiera lanzado para empujar esta situación a lo que yo llamo tocar fondo. Yo creo que Venezuela va a tocar fondo en muy breve plazo, pero yo lo hubiera acelerado. No estoy convocando, por cierto, a un golpe de Estado ni una conspiración. Estoy diciendo que yo no tengo la grandeza de Capriles, no tengo su responsabilidad con más de 6 millones de votos, yo no me hubiera lanzado para ver qué hubiera hecho Maduro y esos 3 o 4 otros candidatos que siempre aparecen cada vez que hay una elección aquí, en Perú o en cualquier parte del mundo. Yo no me hubiera lanzado. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que Enrique Capriles ha actuado como un David impresionante frente a un Goliat que en marketing pudiéramos llamar un buen estudiante. ¿Por qué? Ha seguido perfectamente el libreto. Pasémonos por cáncer en vacunas, el pajarito, el cielo de Chávez, el Papa Francisco y Chávez, Maduro protagonista en off de todo lo que fue la enfermedad, el deceso, el entierro, las honras fúnebres, él, el protagonista del evento. Y bueno, el Cristo Redentor de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para un estudiante de marketing político, esta situación venezolana es motivo de una tesis y de un doctorado total. Los procesos comunicativos. Luego, una cosa que he estudiado, y ya con esto voy terminando, es la táctica de atacar primero y el uso sistemático de la mentira, el engaño y los rumores. Yo escuchaba los discursos de Capriles y al día siguiente escuchaba que Nicolás decía, porque Capriles dijo tal cosa. Y yo ponía la grabación y decía, ¿pero en qué parte dijo eso? Hasta que un amigo, experto en comunicación, me dijo que la inteligencia cubana utiliza mucho esta figura, lo que son las invasiones desde el exterior, las conspiraciones, los inventos mediáticos, la fábrica de atentados. Entonces yo busqué mis archivos, yo viví un tiempo en África, y era cierto, tanto en Angola como en Mozambique, cuando
existieron los gobiernos comunistas, siempre aparecían de repente, nos van a invadir, va a venir Estados Unidos, y nunca pasó nada, porque eso solamente está en la mente de los publicistas. Yo creo que les ha dolido al oficialismo la chapa que se le ha puesto de enchufados. La palabra enchufados en Venezuela es una palabra que indica aquel que está chupando de la teta del gobierno. Y a los que no están chupando de la teta del gobierno, que son la mayoría de los venezolanos, esa chapa les ha caído fuerte. Y luego también les ha caído fuerte, hablando siempre de la parte de marketing político, que se haya cambiado el nombre de Maduro, que es una palabra con peso, Maduro significa madurez, por Nicolás. La oposición ha conseguido darle ese cambio. No es Maduro, sino Nicolás. Y eso lo ha bajado, le ha dolido. A Maduro, por supuesto, le ha dolido. ¿Y qué veo yo? Y con esto termino. Yo pienso que aún perdiendo la elección, la vamos a perder el domingo que viene, se derrotó el miedo, que era el eje central de la campaña de octubre pasado. O sea, ya el venezolano opositor no le da miedo salir a la calle y a enfrentarse directamente, decir, yo estoy con otra candidatura que no es la candidatura oficial. Algunos que reciben de los programas asistencialistas también. Luego, el papel de los estudiantes universitarios. Estamos en una universidad. Yo creo que vamos a ver en las próximas semanas de nuevo en la calle a los estudiantes universitarios venezolanos. No se van a contentar. Es más, si hubiera ganado Capriles, también los tendríamos en la calle, porque las transformaciones de Venezuela no son cosa de un día para otro. Yo creo que con la muerte de Chávez, el gobierno lamentablemente ha perdido su rumbo y sus objetivos. Pero una cosa que yo he aprendido en el Perú es que el chavismo, igual que el fujimorismo en el Perú, es un sentimiento y no puede ser despreciado. Y el futuro, cuando yo pienso que esto va a explosionar en poco tiempo, los que vengan a gobernar en Venezuela tendrán que saber que van a tener que gobernar con un sentimiento chavista dentro de las venas del pueblo venezolano. Y ya terminando, yo creo que vamos a tener sinceramente una explosión social y económica en los próximos meses. Espero que no sea muy violenta y que ese lamentablemente va a ser el momento en que se va a destapar una gran olla, como aquí se destapó los Vladivideos que acabaron con la rabia, que le dio a la gente rabia saber que ha sido engañada. Y cuando eso se destape, que se preparen los que han inventado este libreto, porque los van a buscar hasta debajo de las piedras. Y yo creo que ese va a ser el final de Nicolás el Breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Damos la palabra entonces a Martín Guerra. Como es, yo le pido al público, por favor, si tuvieran preguntas, que las vayan entregando. Martín, tal vez en tu intervención final podrías comentarnos algo sobre las divisiones al interior del chavismo, que mucho se ha mencionado últimamente, que aparentemente la principal fractura se ha dado entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, ahora último, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, ¿se escucha? Bien. Lo primero que quiero decir como peruano es que no acepto la comparación entre Fujimori y Chávez, entre un delincuente preso un delincuente comprobado preso no es equiparable a un mártir de la democracia y el socialismo. Justamente quisiera hacer una reflexión breve, ¿no? La gente de izquierda, y me he permitido hacer todo un estudio, a lo largo de la historia del socialismo, de las democracias populares, nunca nos hemos alegrado de la muerte de los grandes líderes de la derecha. Sin embargo, cuando hemos visto los tweets de muchos personajes que son demócratas, que son liberadores, que hablan pues de los derechos sociales, han hecho mofa de la forma en que se ha velado y el pueblo venezolano ha rendido tributo, y los pueblos del mundo, al presidente Chávez, ¿no? Entonces, yo creo que el participar Chávez en la última elección de su vida física, repito, fue más bien una entrega a su proceso, una entrega a su pueblo, y no es tema de burla, ni de chanza, ni de chiste, ni de imitación de su voz, cuando él ya no está aquí para poder defenderse. Pero estamos nosotros, eso sí, nosotros sí estamos.
Otro tema importante sobre esa reflexión es, le agradezco muchísimo a Gustavo que me haya escuchado alguna vez, pero también le agradecería que me entendiera, sobre el tema de la violencia imperialista, la violencia irracional, la violencia que destruye, es una violencia que rechazamos los socialistas. Pero estamos, eso sí, por la lucha de los pueblos, por su liberación, por la lucha de los pueblos por nacionalizar sus recursos, por la lucha de los pueblos en decirle no a las mismas familias de siempre que consuetudinariamente han hurtado nuestros recursos en toda América Latina. Y que en Venezuela el pacto de Punto Fico sacralizó en manos de dos partidos que se turnaban el poder y que no hacían nada por los más desposeídos y los más pobres que estaban parados en uno de los países en recursos de gas y de petróleo más poderosos del planeta. Y eso es inaceptable. Y Hugo Chávez lo que hizo fue colocar a esos pueblos en la palestra de las decisiones democráticas y políticas de su pueblo. Otro tema importante es el tema de conceptos. La democracia no es un concepto, pues. Si la democracia que se inventó en la Revolución Francesa necesita 3 poderes del Estado y la división de poderes, es un concepto occidental. Debatamos sobre eso en esta facultad y en todas las facultades del mundo. La democracia no es solamente un concepto teórico inventado en Occidente. La democracia es salud, vivienda, alimentación, vestido, oportunidad de opinar, diversificación de los medios de comunicación y de producción, socialización de la producción, defensa de los recursos naturales. Eso es democracia, y no solamente que haya 3 divisiones formales en la Constitución de cualquier país del mundo, y en la práctica las mafias y los lobbies manejan los poderes del Estado. Ahí hay un desfase entre la teoría y la práctica. ¿Qué es populismo? Que haya misiones sociales, que haya mejoras para el pueblo. Populismo es cuando se regala, lo que hacía Fujimori, dando un gran porcentaje del Producto Nacional para regalar cosas y que votaran por él, embruteciendo al pueblo y no permitiendo el desarrollo del pueblo. Pero no es populismo el permitir que a través de las misiones el pueblo mismo maneje su producción, el pueblo mismo desarrolle su salud, su construcción de viviendas, el desarrollo de su reforma agraria, etcétera, cosas que yo he visto en Venezuela. ¿Qué es revolución, por último? Es un concepto, sí, pero revolución significa transformar las estructuras. Y lo que hemos visto en Venezuela es el desmontaje de la Cuarta República, el desmontaje del capitalismo neoliberal, el desmontaje de la larga noche de los neoliberales explotadores que marginaban a la mayoría del pueblo, y eso se llama revolución. Y si es en nombre de Bolívar, es la revolución bolivariana. Una cosa más, a los defensores de la oposición, y es importante, Elaine, que lo podamos decir. El tema del castrocomunismo ya es viejo, pues, queridos compatriotas. Hace 50 años que la defensa de la oposición a las revoluciones socialistas y democráticas, el castrocomunismo. No le den tanto poder al comandante Fidel Castro, que está muy lúcido. No le den tanto poder a una pequeña isla en el Caribe, solidaria, internacionalista. Son los pueblos de América Latina los que lideran los procesos. No es una persona, por más lúcida que esté. El tema del castrocomunismo es el que hunde a la oposición en esto que hemos visto, su autorreconocimiento de la derrota de una lucha que han comenzado a emprender. La copia de símbolos del proceso bolivariano, el ir y venir en sus postulados ideológicos, políticos y tácticos. Por eso está derrotada la oposición en Venezuela. Y les auguro, yo se los dije, como decía uno de nuestros compañeros expositores, que va a ser derrotada en toda América Latina en muy pocas décadas. Querido público, el castrocomunismo, ese fantasma no existe, son los pueblos, decíamos, y hay que repasar algunas cosas de la historia. Lo mismo se decía de China, ¿no? China obedece todo lo que dice la URSS, se desconocía el gran proceso de la Revolución China. Que China es un país capitalista, estamos de acuerdo, pero que se puede repetir ahora, como se decía de China, como se decía de Vietnam, que obedecían a la URSS, decir que Venezuela obedece a Cuba, es un discurso pobre en realidad. Es un discurso que no se sostiene, porque se está desconociendo nuevamente al pueblo. El pueblo es el ausente en esta mesa de discusión. Ese pueblo que ha ido a honrar a su líder, ese pueblo que ahora, las mujeres en Venezuela que estaban postradas, ahora pueden decir lo que piensan, con libertad de criterios. Y vamos, que la oposición no puede reconocerse como oposición. El 2005 cubrí un hecho en Venezuela. Un estudiante latinoamericano con polo rojo fue golpeado por los estudiantes de la Universidad Central, no todos por supuesto, que se reconocían de derecha. Es más, los bolivarianos tenían que huir de los golpes de la derecha. Así que eso de que ahora por fin nos podemos reconocer de la oposición, eso siempre se ha dado en Venezuela. La oposición habla en la televisión, habla en la radio, la oposición hace mítines, por favor, eso lo reconoce cualquier auditor internacional. Entonces repasemos algunos temas sobre la historia y sobre el tema de la exportación de la guerrilla que Cuba exportó.
En tema de Venezuela es importante. Hay que repasar el debate de Fidel Castro con los guerrilleros venezolanos, con el Partido Comunista Venezolano. Hubo 1000 posturas en América Latina sobre cómo hacer las guerrillas. Así que ese es otro remoquete que no está comprobado ni un poquito. Fidel Castro dijo claramente por qué Cuba no puede exportar su revolución. Las revoluciones son procesos nuevos, novedosos, surgen de la entraña del pueblo. La exportación de la revolución, o sea, de un proceso de transformación de estructuras, llámenlo como quieran, si la palabra revolución les molesta, esos procesos no pueden venir de afuera, surgen de la entraña del pueblo. Y no se puede negar que en Venezuela hay una transformación. Hace 14 años, la persona de la que más se habla en este continente, pese a quien le pese, es Hugo Rafael Chávez Frías, y eso lo reconocen una serie de investigadores internacionales. ¿Y por qué será? ¿Porque es un superdotado? No, compatriotas. Porque tuvo el valor de hablar de socialismo cuando ya nadie hablaba, porque defendió al país que tenía la mayor cantidad de petróleo en América Latina y defendió ese recurso para su pueblo frente al imperio norteamericano, y porque le dijo sus cosas, a ese sí, al presidente más átapa, megalómano y criminal de la historia de los Estados Unidos, y esa es una opinión personal, George Bush. A esos personajes, a esos individuos de la Cuarta República, Chávez les dijo sus verdades. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos ha reconocido en Chávez el gran mediador de las FARC, del conflicto colombiano, y lo dijo en sus honras fúnebres. Nadie puede negarle a Hugo Chávez que trató a profundidad el tema de la paz con Colombia. Recordemos también que se le ha reconocido el gran impulso de integración de América Latina, el ALBA, el CELAC, el UNASUR. No intentó ser un líder latinoamericano, porque el líder su pueblo ya lo consagró hace muchos años. Intentó unificarnos, el sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño de Túpac Amaru, la unidad de los pueblos frente a aquellos que nos oprimen. Martín. Y entonces, solo para concluir, Elaine, una última idea, ¿por qué no vender petróleo a los Estados Unidos? Hay que revisar algunos textos del marxismo clásico. El marxismo, el socialismo, no es autarquía, queridos compatriotas. El socialismo plantea el comercio entre todos los pueblos. Claro que sí, es la mejor manera de debilitar el imperialismo. Yo recomendaría que Venezuela siga vendiendo petróleo al precio que ellos ponen, los venezolanos. El pueblo de Venezuela santifica ese precio. Sigan vendiendo ese petróleo a los Estados Unidos. Sigan debilitando su economía. Ese es el gran triunfo del socialismo, la debilitación de la economía norteamericana, imperialista y capitalista. Y esa es soberanía de Venezuela. Muchas gracias. Vamos a mirar. Muchas gracias, Martín. Te excediste un poco en el tiempo otorgado, pero ahora damos la palabra a Ariel Segal. Ariel, de repente en tu intervención podrías explicarnos ¿cómo visualizas tú una eventual política exterior del gobierno de Enrique Capriles en caso ganara? Les cuento que las preguntas son muchísimas, así que estoy acá organizándolas mientras vamos interviniendo. Primero que nada, yo pensaba que esto era un tema académico y no un meeting, así que yo me voy a remitir, no un meeting político. Así que yo me voy a mantener estricto a lo que fue la invitación que hizo la UPC y el Centro de Democracia, y me voy a mantener en la cuestión académica y no voy a dar ningún meeting como algunos de mis compañeros acá. Bueno, yo quisiera antes, Eliane, que antes de responder eso, sí, basado en cuestiones que se comentaron antes, dar opiniones y cuestiones muy puntuales. El actual Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el equivalente a la OMPE, tiene 5 miembros. 4 son chavistas declarados, todo el mundo sabe quiénes son, y 1 es independiente, que se llama Vicente Díaz. Vicente Díaz declaró la semana pasada que desde el punto de vista técnico del sistema electoral de Venezuela es impecable, pero desde el punto de vista político es injusto, ventajista y abusivo. Y eso lo dice el único miembro independiente del Consejo Nacional Electoral. Eso no lo está diciendo gente de la oposición, eso no lo está diciendo gente desde el exterior, etc. Él recibió hace una semana un documento oficial que consiguió la gente del Comando de Capriles, en el cual se muestra un documento de las fuerzas bolivarianas venezolanas, las Fuerzas Armadas, en el cual se habla de que van a volver a hacer lo mismo que ocurrió en las elecciones de octubre, que es conocido popularmente como la Operación Remolque.
¿Para qué son esas famosas máquinas captahuellas, las cuales mencionó Luis en su primera intervención? El hecho de que uno va a votar, tiene que poner las huellas digitales y luego a partir de ahí va a apretar un botón por quién vota. La oposición ha exigido y ha pedido y no se ha cansado de pedir que las eliminen. El Consejo Electoral dice que eso es un tema para constantemente visualizar y evitar que haya gente que vota 2 veces, 3 veces, etcétera. Primero, eso tiene un elemento de intimidación. Mucha gente piensa que si yo pongo mis huellas dactilares en una máquina y luego voy a votar, hay una alta posibilidad de que el gobierno sepa por quién voy a votar. Está identificando mi identidad con el tiempo real de mi momento de votación. Eso hace que más de casi 3,5 millones de trabajadores de la petrolera venezolana tengan muchísimo miedo de votar libremente, si es que deciden que no quieren votar por Maduro en este caso o Chávez en las elecciones anteriores. Eso hace que el mayor empresario de Venezuela, que hoy en día es el gobierno, el gran monopolizador, el gran ente capitalista de Venezuela hoy en día es el gobierno, porque es el que domina y controla casi todas las áreas productivas e improductivas, tengo que decir, porque Venezuela prácticamente importa casi todos los alimentos básicos y los productos básicos para la población. Así que eso de soberanía no existe mucho en Venezuela, ni soberanía alimentaria, ni soberanía, hay que ver los anaqueles como están en el país. Entonces hay un factor de miedo muy importante a tomar en cuenta por qué mucha gente vota por el gobierno. La famosa lista Tascón que mencionó Luis, de cuando fue el referéndum revocatorio en el año 2006 o 2004, 2006 creo que fue, un referéndum para ver si se decía sí o no a la continuidad de Chávez. Chávez lo dijo explícitamente a un diputado que se llamaba Luis Tascón, que falleció lamentablemente también de cáncer hace ya varios años. En algún momento le dijo, ya puedes enterrar esa lista, Luis, no Luis Núñez, Luis Tascón. En esa lista, la gente que fue a firmar para pedir que se revoque, que se haga una elección para revocar a Chávez, prácticamente todos fueron expulsados de sus trabajos estatales. Entonces, en una situación en la cual la mayoría de los venezolanos que trabajan para el Estado y que desde que el gobierno de Chávez empezó, eso ha aumentado de una manera elefantiásica, ¿no? Porque el gobierno de Chávez prácticamente ha acabado con la industria privada. Entonces, toda esa gente que depende tiene muchísimo miedo de no votar por un gobierno que además cree que le puede seguir el voto en tiempo real gracias a esas máquinas captahuellas. Sabe que hay un Consejo Nacional Electoral parcializado a favor del oficialismo. Saben que existe esta operación remolque, que es lo que les estaba comentando que ocurrió en octubre de este año, más o menos para las 12, 1 de la tarde, cuando se daban cuenta que no estaban yendo muchas personas a votar, que ellos tenían en sus listas de empleados públicos o en sus listas de gente que recibe las llamadas misiones, que eso debe ser un término que aprendió Chávez de su amigo Ahmadinejad, el iraní, de llamar a los gastos sociales misiones para meter todo este tema del discurso religioso que aquí bien se mencionó. Entonces fueron a buscarlos militares, fueron a buscar los milicias bolivarianas, que son más de 120,000 personas, que es un grupo paramilitar inconstitucional. No puede existir en Venezuela, de acuerdo a la Constitución, grupos que no sean instituciones estatales. Los obligaron a ir a votar. Si a ustedes van soldados a recogerlos a sus casas y los obligan a ir a votar, ¿se van a atrever a votar por el candidato opositor? Entonces, yo no estoy diciendo que todos los que fueron obligatoriamente iban a votar por Capriles en las elecciones de octubre, ni eso cuando ocurra el domingo, porque eso también va a ocurrir el domingo. Ese es justamente el documento oficial que se consiguió y la oposición lo entregó al Consejo Electoral y Vicente Díaz lo ha certificado que es cierto y está firmado por el ministro de Defensa Molero, que ha dicho que quien no vote por Chávez es un fascista y que el pueblo venezolano debe votar por Chávez. Entonces tenemos un ministro de la Defensa en este momento en Venezuela que no es cualquier ministro, es el de la Defensa. Mayor intimidación no puede sentir un venezolano con que un ministro de esta envergadura sea el que esté amenazando a los venezolanos con el tema del voto. Entonces,
Hay un artículo de la Constitución venezolana, el señor embajador quizás me puede ayudar después a buscarlo si quiere, no sé si va a querer, que dice que prohíbe explícitamente que ningún funcionario del Estado puede hacer proselitismo, y eso tiene pena de prisión de hasta 3 años o más en ese caso. ¿Qué ocurre con eso, con el cumplimiento de la Constitución en esos casos? Otros presidentes que tuvo el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Jorge Rodríguez. ¿Quién es Jorge Rodríguez hoy? El que dirige la campaña de Maduro. Francisco Carrasquero, antes de Jorge Rodríguez, se le premió después de la primera reelección de Chávez, nombrándolo juez de la Corte Suprema en Venezuela. Entonces todos estos son cargos que se les van premiando a medida que son fieles a la llamada revolución y van cumpliendo con las órdenes de intimidar y de lograr el objetivo de que un gobierno se perpetúe en el poder. Yo creo que es parte de la democracia la igualdad, totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de la democracia el buscar que todos los miembros de una sociedad tengan el mayor acceso, dame para finalizar, el mayor acceso a los beneficios que un país obtiene. Pero también es parte de la democracia, insisto, la división de poderes, y eso no es un tema teórico, eso es una parte de la democracia que existe desde hace muchos años y muchas décadas en la mayoría de las democracias del mundo, y no se contradice como en los países nórdicos de Europa, no para poner ejemplos de Estados Unidos ni tal, Noruega, Suiza, etcétera. Y el asunto final es que esto no se trata de discursos de que si que el pueblo venezolano es loco, el pueblo venezolano no es loco o nada por el estilo. Se trata de que si hubiese condiciones de verdad transparentes, si hubiese un proceso no fraudulento, no el momento de la elección, un proceso no fraudulento. Y si Maduro no fuera cada 2 o 3 días a visitar Cuba, si no va a recibir y a reunirse con los Castro, no sé, irá a Varadero a bañarse y a descansar un poco, pero vive viajando a Cuba, mientras Chávez está enfermo y posteriormente también. Entonces, hasta que no se logre un proceso no fraudulento, Venezuela no va a tener unas elecciones reales. Capriles va a perder el domingo, no tiene ningún chance, y estoy de acuerdo con Luis, no se debió haber lanzado, pero sin embargo está logrando ciertas cosas al haberse lanzado en este momento, y con esto termino. No solamente está logrando dar su mensaje hacia el pueblo venezolano de lo que él ofrece para un gobierno, sea parecido, sea diferente a lo de Chávez, eso ya es un tema que ustedes pueden seguir por los diarios, no tengo que estar yo convenciéndolos de nada, si son similares o no son similares los proyectos. Pero a la vez está apuntando al tema del abuso de poder, del abuso de los del fraude, de todo lo que es el proceso electoral, no el día de las elecciones, el proceso electoral, el tema de cómo personas como el ministro de la Defensa están intimidando al país. Entonces, a diferencia de la primera campaña, Capriles sí está tocando en paralelo los temas básicos de la crisis de la democracia en Venezuela. Muchas gracias, Ariel. También nos hemos extendido unos minutos en el tiempo. Y pasamos entonces con Gustavo Villaró, a quien le pedimos, por favor, respete los 7 minutos. Y Gustavo, tal vez tú nos podrías decir, ya que hemos afirmado, o se ha afirmado, mejor dicho, en este auditorio, que bueno, que Capriles no ganaría las elecciones ese domingo, tal vez tú nos podrías decir qué va a pasar con la oposición, qué va a pasar con la Mesa de Unidad Democrática, bueno, cuáles son sus planes futuros. Gracias, Ela. Bueno, el tiempo premia. Quería primero completar algunas ideas de la primera intervención. El socialismo. Me gusta que tratemos el tema del socialismo, sobre todo el socialismo sin violencia, comparando, como dije, como un ciudadano de calle a Enrique Capriles con Nicolás Maduro. Ya les dije que Enrique Capriles era un muchacho que estudió en la universidad, tiene posgrado, fue frente al Congreso. Bueno, Maduro se mete con él porque él tiene una cuna de una familia acomodada. Eso sería la misma discriminación de criticar a Maduro porque era un chofer de autobús.
Pero no, esa no es la comparación que yo quiero mostrarle a ustedes ni quiero referirle. El problema con Maduro es que, y si ustedes son como socialistas realmente se quieren identificar con esa violencia y con esa clase, a cuenta de que la propaganda del gobierno venezolano quiera decir que ellos son socialistas, o como ya Chávez se confesó comunista, quiere decir que ustedes, ninguno conoce a Juan Domingo Perón, o no conocieron a Perón. Ustedes son peronistas, porque son chavistas. Eso es lo que quisiera saber yo de entrada. Porque el general Perón amanecía capitalista un día y al día siguiente amanecía anticlerical. Dormía y peleaba con los medios. Se levantaba y llamaba a los curas y le decía, vengan que tengo una misa aquí en mi casa. Un día amanecía comunista, un día amanecía capitalista. Igualito que Chávez. Chávez es una copia de ese fenómeno mediático que manejaba como 56 canales de televisión, 130 emisores de radio, todos los periódicos. Lo mismo que Allende. Allende tú, no sé si tú expropias. Allende, saben que la expropiación es una medida que necesita y es mucho más efectiva en un gobierno socialista y comunista que en una democracia, porque tiene menos requisitos. Allende, cuando ganó, que no tenía una gran mayoría, no tuvo que expropiar los periódicos, no tuvo que prohibir la libertad de prensa, no tuvo que prohibir la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque expropió los periódicos. Entonces ya el papel que necesitaba lo necesitaba para los periódicos que eran del Estado. De verdad que una cosa es utilizar la fuerza y la violencia, y otra cosa es que nosotros en Venezuela, fíjense, el caso concreto de la matanza de abril, del 11 de abril en Venezuela. Mire, hay una persona que se llama Iván Simonovich, que está preso todavía, un comisario. No hay ni una foto, ni una referencia, ni una película, ni una prueba, sino falsos testimonios de que estaba implicado en los homicidios. Igual que los 3 comandantes de la Policía Metropolitana. Presos, enfermos, muriéndose de cáncer. La jueza Fiuni y todo lo demás. La única foto que hay en Venezuela con una persona disparando a la marcha de la manifestación es Nicolás Maduro, y ustedes la conocen porque la ha publicado todos los periódicos del Perú, y todos los periódicos. Y el que no lo haya visto, meta a internet Nicolás Maduro disparando en Puente Llaguno, asesinando venezolanos. Al único que se le podía implicar, es más, una amiga mía, mi compañera de marcha, le entró una bala en el cachete, Malvina Pesate. Lástima que no encontramos la bala, porque además no tendríamos la fuerza para lograr que el gobierno hiciera el esfuerzo de saber que esa bala salió de la pistola de Maduro. Así, pum, 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 pum. El único rostro que se reconoce, la única prueba material de la violencia y todo lo que hay por detrás es lo que dijo el general Rosendo, que no sé cómo hicieron para meterle en un tanque, porque pesa como 180 kilos, e iba en un tanque recibiendo las órdenes del presidente que se iniciara la agresión contra los manifestantes. Eso es una prueba. Los demás que están presos, ninguno tiene prueba. Bueno, ahí otro detalle. Por eso me gustaría y me encantaría que la universidad propiciara un debate solamente que se concretara. Yo me ofrezco, yo creo que Martín también sería capaz de que hablemos solamente de socialismo y democracia, que comparemos los sistemas para los estudiantes. Bueno, y para los demás que quieran también. Pero otra observación que quiero hacer. Martín mencionó los gobiernos anteriores de Venezuela como lo peor, cuando en los 40 años de democracia se construyó casi 5 veces más y con menos dinero de lo que manejó el presidente Chávez, y no tenemos ni siquiera una obra completa. Ofreció el tren, ofreció hospitales, ofreció que los niños de la calle, nada, señores. Venezuela es una crisis completa. Nombró a Marcos Pérez Jiménez criticándolo como dictador. El general Marcos Pérez Jiménez fue visitado en Madrid e invitado por el presidente Chávez a su toma de posesión. Y el expresidente Marcos Pérez Jiménez le dijo no, y no fue, porque sospechaba de lo que venía. Pero el mismo trato lo recibieron otros. Les puedo contar más anécdotas porque la viví. Cuando vivía en Sudáfrica, puedo ser testigo de excepción de que el presidente Chávez hizo todos los esfuerzos que pudo y gastó todo el dinero del mundo, y se lo puedo documentar cómo se gastó el dinero,
porque el secretario privado del expresidente Nelson Mandela, bueno, no lo completé, el presidente Chávez quería conocer a Mandela, quería una foto con Mandela, quería salir en una foto para ponerlo a todos los venezolanos en los afiches, en las paredes y la televisión, una más de su colección, con Ahmadinejad, con Gaddafi, con todo con el presidente de Bielorrusia, con Fidel Castro y con Raúl Castro. Y Mandela siempre le sacó el cuerpo, hasta que el presidente Mandela, obstinado, y le mandó dinero, le explicaron que había una fundación, que había primero que invitar a la fundación, que la presidenta era la modelo Naomi Campbell. Entonces, y es más, Naomi Campbell lo visitó después al presidente Chávez, y el presidente Chávez, muy romántico, muy emocionado, trató de que la fundación lo llevara a entrevistarse con Mandela. Mandela siempre le sacó el cuerpo. Y bueno, voy a aprovechar la imprudencia de hablar del Perú. El presidente Ollanta Humala le sacó el cuerpo al presidente Chávez mientras pudo. Hizo todo lo posible en la Cancillería y con los ministros para impedir que el presidente Chávez viniera a su toma de posesión o en los días. Y el presidente Humala, con la suerte de los peruanos, porque algo hubiera olido mal en el infierno, el presidente Humala ya en esa oportunidad no tuvo tanto trabajo porque el presidente Chávez se enfermó. Porque el presidente Humala tiene un compromiso, y ustedes saben cómo aceptó el segundo apoyo para poder llegar a la presidencia de la República. De manera que eso es una verdad y que podría ser una especulación, como es una especulación la de los votos, la de las encuestas. ¿Quién paga esas encuestas que nos enseñó el embajador? Díganme, muéstrenmelo, porque nosotros conocíamos empresas de encuestas internacionales y esas encuestas y esas empresas, ¿cómo se pagaron y quién las pagó? Por eso yo, por ejemplo, no me anoto con que Enrique Capriles va a perder las elecciones. ¿Quién me dice a mí que Maduro ha competido en una elección con Enrique Capriles? Jamás. Vamos a ver, vamos a esperar. De todos modos, es una elección y eso es lo que tenemos que lograr. Gustavo, vamos finalizando, por favor, para Pero ya tengo sí, ya pasó minutos. el tiempo, exacto. No, pero... Ya van los 7. Bueno, voy a redondear con una premonición, una predicción. Anótenlo. El mañana o pasado mañana llega, sí, ojalá, a lo mejor la visita personal. Cristina Kirchner con otra carta autógrafa y otra declaración de Chávez antes de las elecciones. Anótenlo y apuéstenlo. Si no la lleva él, la manda con Evo, y si no la manda con Evo, la manda por fax. Pero firmada de puño y letra. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, vamos a la última intervención de esta segunda ronda con el embajador Yanes. Igualmente, no sé si usted desea hablar en el atril. Yo les he ido entregando las preguntas que ha formulado el público. Les pido por favor que vayan revisándolas para que la respuesta sea concisa, ¿no? Bueno, siempre los chavistas marcamos la pauta. Me paré y me siguieron, ¿se dan cuenta? No, yo lo hice por un tema de comodidad, me siento más cómodo para... Bueno, mire, sí, hay que ser serio en las cosas que se dicen, ¿no? Por lo menos las láminas que yo presenté son fácticamente demostrables que eso es así, lo que dijo Carter, las encuestadoras, todo eso es así. Ahora, por ejemplo, que Nicolás Maduro le disparó a una marcha, yo no vi la foto, ni creo que exista, con todo respeto al compañero Villaró. Luego el tema de las declaraciones del ministro de la Defensa, donde dijo lo que Ariel dice que dijo, yo debo decir que yo no las leí tampoco. Si las tiene, hámela llegar para leerla, por favor. Y aclaro un tema que es importante. Cuando el presidente Chávez elabora un programa social al que denomina misión, no obedece a una razón religiosa. Ya nada tiene que ver en eso. En la Fuerza Armada,
cualquier operación que se le otorgue o se le da a un comandante, se le asigna una misión. Y el concepto misión viene del ámbito militar. Entonces, para aclarar ese punto, que nada tiene que ver con el tema religioso, pero quiero aprovechar para desmontar también otro mito que hay con el tema de los medios de comunicación. Se dice que el presidente Chávez controlaba la mediática venezolana. Bueno, yo les voy a mostrar cuál es el abanico de los medios de comunicación en Venezuela en este momento. Adelante. Aquí tenemos las emisoras en frecuencia modulada. En este momento en Venezuela hay 469 FMs, representan el 58,9% de las FMs del país. Emisoras en frecuencia modulada comunitarias, hay 244, representan el 30,69%. Emisoras de frecuencia modulada públicas, 82, 10,31%. Total emisoras, 795, de las cuales 469, el 58,9% son privadas. Segundo, emisoras en amplitud modulada privadas, hay 184 para un 88%. Emisoras en amplitud modulada pública, hay 25 públicas para 11,96%. Total emisoras, 209, 88% son privadas. Televisoras comerciales, 63 para un 56,25%. Televisoras comunitarias, 37 para un 33%. Televisoras públicas, 12 para un 10,71%. Si ustedes suman todas estas cosas, se darán cuenta que los medios de comunicación en manos del Estado, los públicos, son siempre menores que los privados, 10% en frecuencia modulada. Estas cifras las pueden buscar en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 82, 25 y 12. Es falso que el gobierno tenga el control de los medios de comunicación en Venezuela, porque la mayoría son medios de comunicación privados. Y digo más, si fuera cierto que el gobierno nacional controlara todos los medios de comunicación, entonces ¿para qué hacer cadenas? ¿Para qué hacer una cadena? Para comunicar algo si somos dueños de todos los medios de comunicación. No haría falta hacer cadenas, sencillamente hablar a la radio, a la televisión, etcétera, y sería suficiente. Adelante. Fíjense esta información. Hasta el año 98 existían 330 concesiones en materia de radiodifusión. Aquí está el azulito, es concesiones de FM comerciales, para un 97%. Y existían 11, equivale al 3%, concesiones de FM públicas. Para el año 99 a 2010, fíjense ustedes, se otorgaron del 99 al 2010, ya gobernaba el presidente Chávez, 139 concesiones en radiodifusoras privadas, 71 comunitarias y 71 públicas y 244 comunitarias. Para un gran total, que es lo que tenemos hoy, de 469 comerciales privadas, 82 públicas y 244 comunitarias. Es decir, hasta el año 98 se entregaron este número de concesiones. Solamente en más o menos 9, 10 años se entregaron casi la mitad de lo que se entregó hasta el año 98. Es decir, que hubo una vocación de otorgar licencias para medios de comunicación. Adelante. Y la concesión en televisión abierta. Hasta el año 98, 31 comerciales y 8 públicas. Entre el 99 y el 2010 se entregaron 32 privadas, televisoras privadas, 4 públicas y 37 comunitarias, para lo que tenemos hoy, 63 privadas, 12 públicas y 37 comunitarias. De tal manera que decir que el gobierno del presidente Chávez, hoy el gobierno del presidente encargado Nicolás Maduro, controla el aparato mediático es absolutamente falso. Ahí están las cifras, ustedes lo pueden verificar cuando quieran. En todo caso, quería decirles que el presidente Nicolás Maduro inscribió para el día que inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales, como programa de gobierno el plan 2013-2019, que había sido escrito ya por el presidente Chávez, de tal manera que ahí está claramente establecido hacia dónde va la revolución bolivariana. Va a haber transformación en Venezuela, va a haber transformación en Venezuela, va a haber un proceso de profundización de la revolución social
Venezuela, hay que decirlo en este momento, está en transición al socialismo. Es falso que en Venezuela haya un socialismo desde el punto de vista económico, por ejemplo. ¿Quién sabe cuántos centros comerciales se han construido en Venezuela en los últimos años? ¿Sí? Estamos en un proceso de transformación de la economía, de un sistema capitalista a un sistema socialista. Eso, por supuesto, no se hace en 10 años de gobierno. Eso requiere un proceso profundo, primero de transformación colectiva de la moral, de la ética, incluso de la espiritualidad social, para tratar de identificar y definir una nueva forma de convivencia. Es lo que el presidente Chávez llama el buen vivir, el buen vivir. Y con el tema de la democracia había un principio bolivariano, como Martín decía que no existe una sola definición de democracia, pero Bolívar decía que el mejor sistema de gobierno es aquel que otorga la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Hacia allá está avanzando el proceso bolivariano. El proceso bolivariano, o la revolución socialista bolivariana, es una revolución que se fundamenta, obviamente, en el pensamiento de el libertador Simón Bolívar, en el pensamiento de Simón Rodríguez, en el pensamiento de Ezequiel Zamora. Que hay un aporte teórico que da el marxismo, que da el maoísmo, que dan los anarquistas, que dan, bueno, todo eso aporte teórico puede contribuir para profundizar el análisis teórico, pero el centro y el gran objetivo y el gran logro del presidente Chávez fue haber articulado la lucha popular venezolana en toda su historia y centrarla sobre la base del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Allí radica el éxito político del comandante. Y si eso no fuera así, el comando de oposición hoy día no se llamara Comando Simón Bolívar. ¿Por qué razón le ponen Comando Simón Bolívar? ¿Será que el pensamiento de Bolívar, la idea de Bolívar y todo esto ha calado en el imaginario colectivo? ¿O será una cuestión fortuita? No, repito, el gobierno bolivariano, el chavismo, ha ganado la batalla ideológica y por eso, repito, el candidato Capriles está utilizando como estrategia utilizar los símbolos de la revolución para tratar de calar en el mensaje popular. Lo otro es decirle a la gente del comando de Villaró que, bueno, que hablen allá con la oposición para que inviten a Luis Núñez y a Ariel Segal como analistas, como asesores, ¿no? Porque lo que dijeron aquí, por lo menos en cuanto a que Capriles no debió lanzarse, aparentemente es lo correcto, porque va a sufrir una derrota contundente el 14 de abril, eso está escrito y no lo digo yo, lo dicen las encuestadoras y por eso utilicé encuestadoras que habían predicho en la elección del 7 de octubre una situación que efectivamente se dio y las tomé para la relación del 14 de abril, de tal manera que no creo que haya ningún cambio profundo en ese sentido. El presidente Nicolás Maduro será presidente por voto popular y se iniciará nuevamente un proceso de profundización, de corrección donde haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar, pero profundizar lo que hay que profundizar en el propósito de garantizar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. ¿Me queda tiempo todavía? No, ya nos excedimos, embajador, así que yo le pido que finalice su intervención. Bueno, nada, muchas gracias a todos por escuchar y me siento para responder las preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Sí. Entonces, muchísimas gracias por esta segunda ronda de intervención. Ahora viene la sesión de preguntas. Yo les voy a pedir, yo ya les entregué a cada uno de ustedes las preguntas que han sido dirigidas a ustedes. Entonces, lo que quisiera es que por favor consoliden las preguntas y sinteticen las respuestas, porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos 2 minutos por panelista. Así que por favor comenzamos nuevamente con Luis Núñez a ver con las preguntas que se han efectuado. Rápidamente, porque la universidad necesita el auditorio en breve. Me han preguntado que cuáles son los fundamentos que yo tengo para dudar de la actuación de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que he mencionado y que me extraña que el embajador no conozca, las declaraciones del ministro de la Defensa, donde absolutamente casado con la revolución y casado con el resultado del 14 de abril. O sea, dicho en palabras altisonantes. O es ese resultado o no hay resultado.
Es por eso que a mí esa declaración me impactó tanto, por lo dura y lo veraz y lo violenta que es. Que un ministro de la Defensa diga una frase tan fuerte como esa. Me preguntan por qué la derecha venezolana se basa generalmente en la ofensa, en la burla, en la amenaza. A la persona que me ha dicho eso, Ana, eso es 90% falso. Y el 10% que queda es debido al plan de polarización que tenemos hace 14 años en Venezuela, que nos hemos dividido entre los buenos y los malos. Y eso no vino de la oposición. Ese mensaje divisorio entre buenos y malos, dueños de la verdad y dueños de la oscuridad, vino del gobierno. Y se ha revelado esta tarde en la mesa, porque esta es parte del sistema. Es lo mismo que aquí, cuando se habla de la revocatoria, cuando se habla del indulto, la polarización nos nubla la mente. Y eso es así, pues. Me preguntan sobre la contundencia de lo que va a pasar el domingo. Ya lo reconocí, es contundente porque el proceso que se ha llevado es para dar un solo resultado. No hay poder electoral que permita otro resultado. Eso me lleva, por cierto, a decirle al embajador, con todo respeto, yo entiendo un poquito de lo que es el trabajo de los medios de comunicación, porque lo viví aquí en el Perú. Aquí en el Perú, la tarde de la elección de abril del año 2000, los canales comprados por Fujimori daban comiquitas, daban el Chavo del Ocho. Son los llamados programas y canales no comprometidos con nada. Nosotros que somos venezolanos, ¿qué era Venevisión antes y qué es ahora? ¿Qué es Venevisión ahora? Un canal que pasa cualquier cosa. Y que el programa de noticias, fíjense cómo tendrán ellos la conciencia, que el programa de noticias lo llaman el imparcial. Como para, oye, no doy noticias de un lado ni del otro, soy imparcial. Canal de Venevisión, que era el canal tal vez junto con Radio Caracas más poderoso del país, es ahora un canal gaseoso, aburrido, donde no se escucha ni de una parte ni de la otra el mensaje. Hay una pregunta que es absolutamente, no entiendo qué dice. Me preguntan si me parece poco tiempo el tiempo que hubo la campaña electoral, pero por supuesto, una campaña electoral de 14 días, con una cancha volteada a todo el poder del Estado, ¿qué campaña electoral es esa? Es un saludo a la bandera. Y me preguntan que parece que dolió mi comparación de Chávez con Fujimori. Chávez se ha confesado admirador total, no solamente del general Velasco, sino por supuesto también de Fujimori, y eso lo conocemos ampliamente. Aquí en el país, recuerden, cuando el golpe de Estado, yo pido respeto por mi idea, cuando el golpe de Estado en Venezuela, ¿a dónde se vinieron a refugiar los soldados bolivarianos? ¿A Iquitos? No puede ser, no, claro, con Montesinos. ¿Y acaso Montesinos y Fujimori son esposas desvalidas? Listo, paso. Sí. Muchas gracias, Luis. Entonces vamos con las respuestas de Martín. ¿No? Yo pido, por favor, sintetizar sus respuestas. Bueno, ¿es una condena o un privilegio siempre estar después de Luis? Pero Chávez no admira a Fujimori. ¿Hay que explicar eso? No. Respondemos a otras cosas. Bien. Más bien los canales de televisión que pasaban comiquitas, como dicen los venezolanos, dibujos animados, les decimos acá, los Simpson exactamente, eran los canales de la televisión privada venezolana cuando se estaba montando el golpe en abril de 2002. Recuerdan que partieron la televisión por la mitad en Venezuela y pasaban la cadena del presidente Chávez y por otro lado pasaban supuestamente los hechos manipulados de la marcha de la oposición que se convirtió en una matanza de gente del pueblo de uno y otro bando, con esos francotiradores fantasma que todavía se están investigando, recuerdan ustedes, y que pasaban los dibujos animados mientras al presidente Chávez se le amenazaba con bombardear el Palacio de Miraflores. Estos son los medios de comunicación más bien que hay que investigar. Y sí recuerdo las televisoras venezolanas antes del gobierno de Chávez. Recuerdo esos programas procaces que todavía tenemos aquí en el Perú, la telebasura. Perdón, recuerdo esos programas. Contestemos la pregunta que se han formulado, por favor. Bueno, todos dicen sus ideas y bueno. Solo hay una pregunta para mí, una sola. Agradezco
Agradezco al director de la Universidad Socialista, José Carlos Mariate, y Jaime Lastra Domínguez, que está aquí presente. Pregunta, ¿cómo negar la actual democracia en Venezuela si hay efectiva participación del pueblo en varios procesos electorales de manera transparente? ¿Acaso es porque existen intereses creados de las clases ricas en Venezuela y de los grupos de poder en el mundo? Claro que sí. Niegan una democracia, pero participan en ella. Están criticando todo el tiempo, como acabamos de escuchar, los procesos electorales, pero participan en ellos. Los validan con su participación. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando en sus propios planteamientos? Yo insisto, si el día de hoy era el debate sobre las elecciones en Venezuela, y yo digo Venezuela con Chávez, por supuesto, si el día de hoy era ese debate, entonces tenemos que ver a una oposición que no plantea nada coherente, está en contra del proceso revolucionario, pero valida el proceso electoral, critica el proceso electoral, pero participa en el proceso electoral, dice que va a defender los resultados, sin embargo, cuando pierde, critica los resultados. Entonces no hay una coherencia ni ideológica ni táctica, y ese ir y venir, les estoy aconsejando por tercera vez, ojalá me escuchen, ojalá no, en realidad, es lo que los hace perder definitivamente durante 14 años y van a seguir perdiendo, porque no se han dedicado a una formación de un programa mínimo de político y con un sinceramiento de sus ideologías políticas, que son las que el compañero Lastra está diciendo directamente, ¿no? Que está chocando el proceso de la revolución bolivariana con intereses de los ricos venezolanos de siempre y con intereses en el mundo. El tema del arribo de Hugo Chávez al poder y de la continuidad del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, una vez fallecido el comandante, significa que a muchos se le erizan los pelos, porque se preocupan porque ese petróleo siga yendo a los pueblos y a los pueblos amigos de Venezuela, porque se preocupan muchísimo porque hay intercambio de salud entre los cubanos por petróleo en Venezuela, que es una forma de comercio exterior, por favor. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuál es el esquema que hay que seguir para agradarles a los señores poderosos del mundo? ¿El de la democracia pensada desde Occidente? Y no el de la democracia de nuestros pueblos originarios, colectivista, democrática, participativa, que Hugo Chávez rescata. Solo para terminar, y ya que hemos hablado de fechas, el día 7 de octubre que Hugo Chávez ganó las elecciones limpiamente, José Carlos Mariátegui fundaba aquí en el Perú el Partido Socialista. El día 14 de octubre, 14 de abril, que Nicolás Maduro va a ganar las elecciones mayoritaria y limpiamente en el pueblo, porque no hay polarización cuando hay una gran mayoría que propone sus políticas sobre una pequeña minoría que quiere seguir enfeudada al capitalismo yanqui. Ahí no hay polarización. El día 14 de abril va a ganar Nicolás Maduro. Y 2 días después es 16 de abril. Estaremos celebrando el cumpleaños de Mariátegui y el triunfo de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Cedemos la palabra a Ariel Segal. Por favor, 2 minutos en las respuestas. Les pido consoliden sus preguntas y sinteticen las respuestas. Sí, de nuevo, no voy a hacer un meeting. Con el apasionamiento que trae Chávez, pareciera que sí se puede hablar de un fundamentalismo chavista. Bueno, todo este proceso de mitificación, incluso casi santificación de la figura de Chávez, conduce eventualmente a una especie de fundamentalismo ideológico hacia la figura de Chávez. Ahora, si va a tener éxito con el paso del tiempo, no, eso lo va a decir el tiempo, no lo puedo predecir. Es un poquito como la figura de Eva Perón o la figura del Che Guevara en América Latina, que fueron santificados y sí han logrado perdurar, y sobre todo se vende muy capitalistamente el del Che Guevara en los polos para que haga manifestaciones por la paz con la figura de un hombre muy violento. Bueno, conociendo el término democracia como una forma de gobierno, ¿cómo ve democracia que tanto esgrimiría Chávez en Venezuela? Bueno, ya creo que lo expliqué. Yo no creo que la democracia participativa, que es lo que aquí hablaban los que apoyan a Chávez, sea necesariamente contradictoria con la democracia que respeta la división de poder, que respeta la verdadera libertad, que no intimida al pueblo, que no polariza, que no discrimina, que no está diciendo que unos tienen la verdad y otros son unos traidores a la patria, pitiyanquis, etcétera. Entonces yo no creo que necesariamente eso se tiene que contradecir. Puede haber muchos referéndums, puede haber muchas elecciones y puede haber un proceso no fraudulento para que se hagan esas elecciones de manera limpia. Antes de la era Chávez había en Venezuela un boom petrolero, el barril estaba de $8 a $10, sin embargo existía mucha gente necesitada. Pretender votar ahora donde el Estado, o sea, que si los que voten ahora a favor de Capriles lo que buscan es volver a la situación previa. Me parece entender eso. La pregunta lo hace Yuris Martínez Ramos, no sé si esto es lo que me está preguntando.
que si es volver como la situación pre-Chávez, y que como sucede en Perú. Bueno, lo que sucede en Perú, yo no soy especialista en Perú, eso no me meto, pero en el tema de Venezuela, miren, el presidente que ha ganado con más votación en la historia de Venezuela, de la democracia venezolana, fue Carlos Andrés Pérez en la segunda vez que se lanzó. ¿Por qué? Porque en la primera elección, en su primer periodo, el precio del petróleo fue enorme, hubo un boom petrolero, hubo mucho gasto social y la gente lo adoraba, a pesar de ser muy corrupto. Carlos Andrés Pérez fue muy demócrata y muy corrupto. Y la gente lo religió a pesar de eso, con porcentajes mayores a los que Chávez ha tenido en cualquier elección. Así que el tema va por el boom petrolero. En esa época la gente apreciaba a Carlos Andrés Pérez y 10 años después, cuando se lanzó a la reelección, lo seguía apreciando por los gastos sociales que hizo en esa época. Así que es falso que todo lo de la distribución y gastos sociales empezaron con Chávez. Venezuela es un país que cuando hay un boom de petróleo y el precio del petróleo está alto, todo presidente es popular. Y cuando el precio del petróleo está bajo, todo presidente es impopular. Y Chávez tuvo la suerte de que el petróleo se mantuvo casi 14 años desde que Casio llegó al poder en precio alto. Ariel, disculpa, pero tenemos el tiempo que nos apremia. Si podrías consolidar ambas me preguntan de que si quiebre de la comunicación entre Venezuela y Estados Unidos y las acusaciones de conspiración contra Venezuela en el marco de estas elecciones. Tampoco entiendo bien de conspiración contra Venezuela de parte de quién, de Estados Unidos, no. En todo caso, yo no creo que hay ninguna conspiración, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Puede haber, obviamente, simpatías del gobierno de Estados Unidos, simpatías de gobiernos que no les gusta el comunismo hacia la opción de Capriles, pero de ahí a conspiraciones me parece que es una cuestión ya paranoica. Y por último, esta está difícil, democracias liberales. Básicamente la pregunta es que si se puede hablar de democracia en sistemas neoliberales, y la persona que escribe esto dice si no son más bien dinerocracias. Bueno, en ese caso Venezuela es una petrocracia también, que cuando un gobierno tiene mucho petróleo, domina, y hasta que el precio del petróleo no baje, ese gobierno se puede perpetuar en el poder. Sí se puede hablar de democracia en sistemas neoliberales, sí se puede hablar de democracia en sistemas socialistas. La democracia no es una religión, la democracia no tiene que ver con cuál es la ideología. La democracia es un comportamiento, la democracia es una forma de acción, de tolerancia, de pluralismo, y eso no importa qué ideología se tenga, puede ser comunista y puede ser neoliberal. Si unos se respetan los unos a los otros y no se satanizan, eso es vivir en democracia. Muchas gracias, Ariel. Vamos terminando entonces, ahora con las intervenciones de Gustavo Villaró. Algo que tiene que, la puedo enlazar con lo que estaba acabando de hablar, Ariel. ¿Cuál es la evaluación sobre la realidad, ya que el peruano votó por Ollanta Humala en las últimas elecciones y no por Keiko, que ya experimentó gobiernos que fueron neoliberales? Bueno, mire, ese es el eterno problema. Eso que ustedes quieren hacer ver, que realmente el gobierno venezolano es un gobierno comunista, eso puede ser verdad, porque lo que quiere es que se vayan todos los que tengan algo y que se queden los que no tienen nada. Esa es la igualdad, esa es la clase única que propone el gobierno cubano. Por eso la gente se ha ido de Venezuela, los dineros se han ido de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque ahora hay una clase distinta que antes era una cosa que se llamaba Fuerzas Armadas Bolivarianas y que ahora el ministro de la Defensa es el ministro de la Defensa del gobierno negocio de los militares. O sea, es el ministro de la Defensa de los comerciantes, de la nueva clase comerciante en Venezuela. ¿Qué es lo que ha habido en Venezuela? Porque nos quieren envolver a nosotros los jóvenes, a los que estamos atrás, como que si fuéramos realmente nosotros los odecos y los copellanos que gobernamos en la Cuarta República. No, señores, cuando ganó Chávez, el fenómeno que ustedes lo quieran llamar y como lo quieran nombrar, lo que hubo es un cambio de administrador, igual que lo que tenemos los latinoamericanos, porque nosotros lo que tenemos son opciones trágicas. Aquí se cambió un administrador, pero este administrador cuando llegó no tenía corbata, no tenía, ¿cómo dicen ustedes? Terno,
no tenía camisa, no tenía carro. Yo fui a la toma de posesión de la nueva junta del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La primera decisión, comprar 6 flusas, 6 corbatas, 6 camionetas 4x4 de las que usan en el aeropuerto de Venezuela. ¿Por qué? Porque nunca habían administrado. A esos señores se les entregaron las chequeras con los 5.000, 10.000 millones de dólares que iban a manejar en los años. Ya los adecos y los copellanos, que eran tan malos como ellos, ya todos tenían apartamento en Miami, apartamento en Caracas, apartamento en la playa, yate y todo lo demás. Aristóbulo Isturi, un maestro de escuela, tiene un yate de yo no sé cuántos pies, no sé si es king size. ¿Ah? ¿Cómo lo compró? Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen una casa en Florida. Toda la información la tienen en el internet. Miren, eso era antes que a la gente se la podía engañar en un discurso y con 4 cosas diciendo que eso es mentira, que eso no es. Revisen el internet, busquen la casa de Nicolás Maduro en Florida, recién comprada. ¿Para qué? Por si acaso gana Capriles. Gustavo, a lo mejor será. Vamos cerrando, por favor. Está contestada la pregunta del gobierno neoliberal. ¿Cuál es la propuesta o el plan de gobierno que propone la MUD? Mire, la MUD tiene un programa tan extenso que nunca ha podido ni siquiera el gobierno de la República Bolivariana en 14 años exponer con principios básicos que son el desarrollo. Miren, yo no les hablo sino les doy la prueba. Enrique Capriles Radosky ha sido reelecto gobernador de Miranda, derrotando a los cuartobates que le puso el presidente Chávez para acabar, Diosdado Cabello y Elías Agua, vicepresidentes ambos los dos. Y a los dos los derrotó. ¿Por qué? Porque Enrique es un hombre de conciencia social, porque Enrique es un hombre que ha sabido gobernar el estado Miranda, que es el estado más importante en Venezuela, no por el petróleo. Porque ese señor ha podido gobernar para los chavistas y para los que no son chavistas, uniéndolos y haciendo gobiernos que si hubiera sido malo, nunca hubieran derrotado al candidato del gobierno. Gustavo, muchas gracias. Y lamentablemente, pregunta, a ver, lo que pasa es que el tiempo no ha tenido todo el tiempo para contestar y no lo ha cortado. No. Vamos, el embajador todavía tiene que responder. A ver, vamos a la última pregunta, por favor. ¿Cuál es la fuente para afirmar la veracidad de la llamada lista Tascón? Yo no me refería a la lista Tascón, pero de todos modos voy a contestar la pregunta. Con vivencial. Yo estuve en Venezuela un mes, hace año y medio, no, hace casi 2 años, y mi hermana me pidió, por favor, que la acompañara a sacar su cédula, que es el documento de identidad venezolano. La cédula se saca en las plazas, en las bodegas, en las calles, y fuimos a Naguanagua, una población muy cerca de Valencia, como el Callao, y entonces fuimos a Naguanagua y en un garaje con unos carros que estaban reparando ahí, había una señora con una máquina para sacar la cédula. Y mi hermana le dio sus datos. La señora le contestó: señora, no se la puedo dar porque usted está en la lista Tascón. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, para finalizar, cedemos la palabra al embajador, quien va a responder las preguntas. Yo le pido, usted tuvo la mayor cantidad de preguntas, embajador, entonces, por tanto, ojalá pueda resumirlas. Bueno, tengo varias preguntas. Casi todas están referidas al tema económico y por eso aprovecho de poner ahí para desmontar el tema de la inflación en Venezuela y sobre todo con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Y vamos a verlo, porque esto lo pueden verificar en cualquier estudio del Banco Central de Venezuela, el histórico de la inflación venezolana. Fíjense ustedes, vamos a comparar el gobierno del presidente Chávez, que va desde el año 99 en adelante, con los gobiernos anteriores, al menos 2, que son el de Rafael Caldera 2, 94-98, y Carlos Andrés Pérez 2, 89-93. ¿Cuál fue la inflación máxima en el gobierno de Carlos Andrés Pérez 2? 81%. ¿Cuál fue el promedio de la inflación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez? 45,3%. Luego, Rafael Caldera 2. ¿Cuál fue la máxima inflación en Caldera? 103,2%. También tuvo una de 70,8, una de 56, y el promedio de su gobierno fue 59,6. Aquí están 10 años de gobierno, ¿correcto?
Claro. Pero cada quien cuando habló respondió lo que quiso, ¿no? Entonces pido respeto para yo responder lo que... Si no, entonces... favor, además debo decir algo, Elaine, aprovechando, hay tres que defienden a la oposición venezolana contra 2. O sea, si vamos sumando los tiempos... A ver, hay un desbalance acá. Por favor, les pido silencio, Entonces, embajador. Sí, nosotros hemos respetado Pido respeto. hemos respetado los tiempos. Pido respeto porque yo estoy respondiendo y no intervine a interrumpir a nadie, ¿no? Por Correcto. favor, silencio, escuchemos al embajador para que finalice con su intervención. Sigo. Gobierno del presidente Chávez. ¿Cuál fue la máxima inflación? 31,2%. ¿En qué periodo? Fíjense ustedes, en el periodo del golpe de Estado y sabotaje petrolero, 2002-2003. La inflación llegó a 31% cuando venía en un proceso de descenso hasta el 12,3% en el 2001 y se disparó a 31%. Hay que decir que con el sabotaje petrolero se perdieron 15.000 millones de dólares en Venezuela. ¿Quién paga esos 15.000 millones de dólares? Es una buena pregunta. La inflación máxima 31,2%. Aquí tuvo un piquito de 30 punto algo y más o menos terminó el año 2012 en 25%. La inflación máxima del gobierno del presidente Chávez 31,2% y el promedio fue de 22%. Si nosotros evaluamos gobierno Chávez versus los gobiernos anteriores al presidente Chávez, Chávez lo que hizo fue estabilizar la inflación, contrariamente a lo que ustedes les han venido diciendo en todos los medios de comunicación. Lo primero que uno tiene que hacer cuando analiza un dato económico es hacerlo referencialmente respecto de la historia económica del país. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Una inflación estabilizada en 22% respecto de los gobiernos anteriores, que en promedio, si ustedes suman 59,6 y 45,3, eso dará un 50% aproximadamente en el gobierno de Pérez y de Caldera. De tal manera que Chávez ha venido, aunque usted no lo crea, ha venido a estabilizar la inflación. Cierro, para no abusar del tiempo, aunque repito que estuvimos en desventaja Martín y yo, y llamo a corregir eso para la próxima invitación, que al menos seamos 3 y 3 o 2 y 2, y de esa manera hay un mayor equilibrio informativo, porque si no algo semejante pasa con el gobierno del presidente Chávez. Se lo acusa de que hay desequilibrio informativo y en realidad hay una desventaja del gobierno, como lo expliqué con las láminas que estaban allá. Pero en todo caso, quiero cerrar diciendo, el presidente Chávez después del golpe de Estado hizo un llamado a la reconciliación, hizo un llamado a la oposición para sentarse a discutir y resolver en conjunto los problemas del país. ¿Qué ocurrió 6 meses después? Golpe petrolero, 15.000 millones de dólares en pérdida. No en vano, hizo más de un llamado en ese mismo sentido. Lo mismo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad el 14 de abril, luego de los resultados y electo el nuevo presidente. Yo no tengo duda que va a ser Nicolás Maduro. Tenemos una gran oportunidad para llamarnos nuevamente a todos y seguir trabajando o trabajar en conjunto por el bien de nuestra patria. Es necesario que nosotros dejemos de lado los ataques, de lado y lado, dejemos los ataques de lado y lado, las malposiciones, las visiones encontradas sobre cómo hacer las cosas. Reunámonos y discutamos. Ya el presidente Maduro ha hecho ese llamado, y lo va a hacer seguramente el 14 de abril cuando sea ya presidente electo. Es una gran oportunidad para la oposición, para que vaya con el corazón en la mano, igual lo hacemos nosotros, para reencontrarnos y seguir construyendo la patria de Bolívar, que es la patria de todos nosotros. Entonces sean ustedes, los señores de la oposición, sean ustedes transmisores de ese mensaje. En la Embajada de Venezuela, por lo menos aquí, yo no le he cerrado aquí la puerta a nadie. Ahí el que va a solicitar algún documento, alguna cosa, se le atiende sin preguntarle si es de oposición, si es del chavismo, si es independiente, o si está en la lista de Tacón o no está. Eso es absolutamente falso, por lo menos. Entonces, ese es el espíritu. Y yo los llamo a todos a que trabajemos en función de esa lógica. En la unidad está la fortaleza de la patria. En la unidad está la fortaleza de la patria, en la unidad está la fortaleza de América Latina y del Caribe, y yo los llamo a todos a que nos integremos en ese proceso. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todos los panelistas presentes. Es importante sí aclarar que ese desequilibrio, embajador, que usted menciona en cuanto al panel, justamente no ha sido tan así porque nosotros le hemos cedido tiempo adicional para su intervención en cada una de las rondas, ¿no? Ese ha sido objetivo, ustedes han sido testigos de ello. Además de eso, pero sí debo reconocer, y estoy totalmente de acuerdo con el embajador además, que sí, efectivamente, él nos abrió las puertas desde un inicio y accedió a participar en este evento, que nosotros inicialmente pensamos que iba a ser difícil contar con la participación de la posición oficial. Y sin embargo, a través de la agregada de prensa y el agregado político, tuvimos las puertas abiertas desde un inicio y yo le agradezco muchísimo, embajador. Es importante, exacto, la reflexión, el debate ante una audiencia heterogénea que esté interesada en conocer la realidad venezolana. Así que nosotros hemos ofrecido este espacio con el auspicio de la UPC y por supuesto habrán muchos temas más para abordar en este conversatorio, muchos temas que se nos quedarán en el tintero, pero que lamentablemente por el tiempo no lo vamos a poder hacer y bueno, ya seguiremos el tema por supuesto en esas elecciones que son este domingo. Yo agradezco infinitamente a todos ustedes, al público presente, a nuestro panel, a la UPC, a Úrsula por apoyarnos en confiar en esta actividad. Y gracias, muchas gracias por este evento que realmente ha sido muy interesante y que creo yo debemos seguir haciendo los esfuerzos para dar cabida a reflexiones en torno a hechos importantes que suceden en el exterior, ¿no? Nosotros como peruanos tenemos que estar interesados e informados de lo que sucede. Muchísimas gracias pues un presente se les va a entregar, me informan. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, embajador. Gracias, María. Muchas gracias, embajador. Chao, Peponcito. Ay, gracias. Muy bien. Ay, gracias. Qué calor. Ay, perdón, se me cae el micrófono. Quería saludar. Yo quise disfrutar el alumno,